porque ya lo estoy grabando, ¿eh? Entonces, compartir. Ok. ¿Aquí están viendo esto? Sí. Ok, esta es la tabla de datos que tienen, ¿no? Que Sí. dice localidad, sitio, profundidad, transecto y especies. Y queremos pasar de esto a este de acá, que tendríamos las muestras por especies y conservar la información de profundidad para responder la pregunta si hay diferencias en las comunidades en función de la profundidad, ¿no? ¿Sí? Sí. Entonces, déjame quitar esto. Entonces la pregunta es ¿cómo pasar de esta a esta? Sí. Sí. Ok. Bueno, sí lo recordamos, pero no lo hicimos correctamente, o sea, no las pasamos, no nos salía. Ok, entonces tienen que seleccionar acá todos sus datos, que son 26,000 y pico. Entonces los seleccionan y ahora se van a insertar. Ahí está, insertar. Y bueno, mi de este está en inglés y dice Pivot Table, o en español es tabla dinámica. Entonces ya le dan clic en tabla dinámica, se les abre esta ventanita que les dice cuáles son tus datos, si están en otro lado, si lo quieres hacer en una nueva hoja o en una hoja que ya existe. Vamos a hacerlo en una nueva hoja, entonces no le mueven nada de ahí, ya nada más le dicen OK. Y entonces ya les abre esta de acá que es la tabla dinámica, ¿no? Y la tabla dinámica aquí les va, de este lado, les va a construir la tabla según lo que ustedes pongan en estas columnitas de acá. Que si se fijan, tiene la opción de ponerle filtros, tiene la opción de columnas, de líneas y de valores, ¿no? Y esto de acá son los encabezados que tienen sus datos acá, ¿no? Y entonces ustedes quieren ver, pues yo quiero mis especies en líneas, entonces jalan las especies y las meten acá, ¿no? Y entonces ya les hace una lista de las especies que hay en la base de datos, que son como 40 especies, ¿no? Y luego queremos las muestras acá, ¿no? Pero además queremos la información por profundidad. Y entonces, si se acuerdan, esto está dividido por localidad, por sitio y transecto es mi unidad de medida, ¿no? Entonces hay 6 transectos por sitio, por localidad. Entonces, en realidad localidad no queremos ahorita, sino que los queremos agrupar por profundidad, porque es el que nos va a interesar, ¿no? Es la variable que queremos ver si hay diferencias en la comunidad según la profundidad. Y entonces, no queremos estos subtotales, estos acá son subtotales. Entonces vamos a ponernos aquí, que es el primer nivel de profundidad, y le damos con el botón derecha, y donde dice subtotal, lo quitamos, ¿no? Y lo mismo en este, me pongo acá, le doy con el botón derecho, y donde dice subtotal, lo quito.
Y entonces ahora sí, nada más tengo profundidad, sitio y transecto por el sitio, ¿no? Y entonces, pero que no, todavía no tengo datos. ¿Qué tipo de datos quiero? Pues quiero que me cuente cuántos organismos de cada especie hay. Entonces voy a agarrar la misma variable que se llama especie, me la llevo aquí a donde dice valores. Y ya el Excel detecta que es una variable nominal y entonces luego dice, pues la voy a contar, ¿no? Entonces ya nos puso count of a species. No me salió el raw level. De luego me perdí. Perdón, ¿no te salió el qué? Ese que dice raw levels. Raw. Row levels, ¿dónde dice row levels? Arriba del Label. AAGA. ¿Aquí? Sí. Bueno, a ver, déjame terminar y me enseñas lo que has hecho. Porque no sé por qué no te haya salido. Entonces, ya aquí me hizo el conteo de las especies. Entonces, Agaricia agaricites, hay 97 individuos en el sitio 1, transecto 1, que está a la profundidad de 13 a 46 metros, ¿no? Y donde no hay la especie, no nos pone ceros, sino que deja la celda vacía. Entonces, para que nos ponga de una vez los ceros, me pongo en cualquiera de estas celdas vacías, le doy con el botón derecho, le digo Pivot Table Options, y donde dice For Empty Cells Shows, no hay nada, entonces le voy a poner que me ponga ceros. Y entonces, OK, y ya me llena de ceros donde no hay observaciones. Y entonces ahora necesito llevarme, como esto no lo puedo trabajar, necesito llevarme desde aquí arriba hasta acá abajo, sin el gran total, porque el gran total ahorita no me interesa. Lo mismo para la derecha, sin el gran total. Le doy copiar. Abro una nueva hoja. Y pongo mi tabla. Y entonces, bueno, los sitios no me van a interesar tampoco. La única variable que me voy a quedar es la de profundidades. Entonces, todos estos sitios están en la profundidad de 13 a 16, nada más que aquí es medio flojita la tabla dinámica y no pone los encabezados, los tengo que poner yo, ¿no? Entonces, de aquí hasta acá es de 13 a 16. Luego de 1 a 5 es de aquí hasta acá. Y de 6 a 10 es de aquí hasta el final de mi tabla. Entonces ya tengo los encabezados. Estos de acá son en realidad las muestras, ¿no? Que hay 6 muestras o sea, 6 transectos por sitio en una M6. Entonces, si quieren, pueden numerar estos así o numerarlas todas y decir, bueno, en total tenía yo 66 muestras, ¿no? Los sitios ya no me interesan, entonces voy a quedarme nada más con las profundidades. Perdón. Y esta esta columna la voy a pegar acá como columna. Pegado especial, transponer. Esta es la profundidad, ¿no? Que la voy a usar como un factor para en el past, pues para decirle, hacer los símbolos de colores distintos para cada profundidad y para utilizarla en el ANOSIM y en el SIMPER. Y ya trabajan con esta matrizota.
Si se fijan, el total de datos aquí tiene que dar los 26,000 no sé cuántos. Entonces, si sumo todas las especies que hay, todas las especies que contó, ahí. Vamos, tú puedes. Ahí está. 26,836 corales contados en todo ese muestreo, ¿no? Que es una manera de corroborar que su tabla está bien. Ok, ¿alguna duda aquí? ¿De cómo Ya me pasó salió. de aquí a acá? ¿Ya te salió? Ya, solo que había acomodado mal las cosas. Ah, ok. Entonces ya no es necesario que lo veamos. No, ya no. Tiene que salir 66 muestras, ¿no? Son 66. Ujú. Y entonces acuérdense, quedamos que van a ser un clúster, un NMDS, PCA y Anosim Simper, ¿no? Sí. No. ¿Cuáles? O sea, yo sabía que era el Anosim, el cluster. Cluster, que Ajá. es la técnica de agrupación, la única que vimos, ¿no? Ujú. Y luego de ordenación, el NMDS y el PCA, que son las más importantes. Y luego la prueba de hipótesis sería el Anosim, que Anosim. les dice si hay diferencias significativas entre los niveles, y el Simper, que les dice cuáles son las especies que más contribuyen a la disimilitud entre los niveles. Ok. Entonces estaríamos buscando cuáles son las diferencias entre los diferentes rangos de profundidad, ¿no? Exacto. La pregunta sería, ¿hay diferencias en la composición de la comunidad entre las distintas temperaturas, profundidades? ¿Sí o no? Ok. Y esto lo hacemos en pasta. Y eso lo hacen en PAST y hacen un pequeño reportito. Ok. Y eso más los ejercicios anteriores, ya será su trabajo final, que sería para la semana entrante, ¿no? Sí, los Sí. otros trabajos son la primera tarea y la segunda, ¿verdad? Que me tienen que entregar ahorita nada más la primera ya me la entregaron, ¿no? No, que No, yo recuerde. O si se la entregamos. Ya se me olvidó. creo que sí. Ya nada más eran 4 preguntas, ¿no? Que hicimos la última. 3, creo. 3 o 4. Fueron 3 nada más. Responde Word. Mi compu ya está viejita como yo, pues. Está llegando alguien más. Too late. ¿Dónde estaban las preguntas esas? ¿Dónde las dejé? A ver. Ya no los acepte, profe. Ya no va. ¿Ya para qué? Si ya Ah, acabamos. va a quedar grabado, perdón. Sí. Oh. No podemos ser malos. No es Entonces, cierto. No haga caso, no es cierto. Envenena su cuerpo. ¿cómo? Nunca vio el de. Preguntas son estas, ¿no? No, Doc, ya revisé, yo no recuerdo haberlo enviado.
Tú No, creo que no le enviamos nada más. Le preguntamos y nos dijo que después. Ay, no, estas no. Entonces, ¿cuáles son? Los primeros ejercicios. No, los que me tienen que entregar Ah, vale. son estas, ¿no? Experimento sobre eutrificación de parada de pastos, contenido de glucosa en 3 especies de mangle y morfología de la ancha de ala de los... Sí, son 3 ejercicios. Ajá. Ok. ¿Quiere que todo vaya en un mismo reporte o se los enviamos por separado? Primero esas y luego las de multivariada. Como ustedes quieran, pueden ser... Pues sí, puede ser en uno mismo, pues es para la misma fecha, ¿no? Y ¿Cuál sería la fecha límite? el próximo sábado, ¿está bien? Ok. Bueno, el próximo fin de semana, digamos, tienen chance hasta el domingo. O sea, hasta el domingo a las 11:59. 11:59. Sí. Ok. Entonces, ¿quién acaba de llegar? ¿Quién llegó? ¿Quién llegó? ¿Nadie? Ya estamos solitos otra vez. Ay. Changos. Bueno, ya estamos nosotros 3 otra ¿Me vez solitos. puede volver a repetirlas? Estas es que hay una que se me pasó. Los ejercicios. ¿Qué te repito? Los ejercicios era ANOSIM, el clúster. Cluster, Uh-huh. NMDS, PCA, ANOSIM y SIMPER. Ah, Simper. Ya. Ya está. Gracias. De nada. Dankini, buenas noches. Profesor, perdón, pero no me había podido conectar antes. Usted sabe que siempre soy de las primeras en conectarme. Sí. Perdóneme, por favor, se lo suplico. Acabamos de ver cómo pasar de... Porque ya no se acordaban de esta matriz de esta forma de tener los datos a la matriz multivariada de acá. No sé si tú tienes ahí un problema con eso o si ya te había quedado claro. Dankini. Sí, aquí estoy, perdóname, pero no la escuché bien. Por eso me demoré incluso en conectarme. Que vimos cómo pasar de esta forma de tener los datos a la matriz para ya trabajar, para que trabaje en la tarea, que es esta de acá. Si está proyectando algo, profesor, no lo veo. Dejé de proyectar. Sí, cierto, dejé de proyectar. Ahí voy. Ahora sí. Que vimos cómo pasar de esta tabla de datos a esta matriz de muestras por especies, para que es la que van a trabajar para la tarea, ¿no? Y entonces la pregunta es si tú tienes problema de pasar de esta a esta, o si quedó claro cómo usar la tabla dinámica de acá de Excel. Yo esa parte sí la entendí. De ahí es al momento que se trabaja en paz,
por ejemplo, ya cuando está ahí como usted le está enseñando y se la pasa una tabla dinámica, eso sí recuerdo que la última vez lo hicimos con usted, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué duda tienes tú? Cuando se va a traspasar los datos, se selecciona es desde las especies hasta los números de muestreos, ¿verdad? Ajá. Acuérdense, o sea, no queremos este de row levels. Lo que queremos es, pues los encabezados que marcan aquí las muestras y las especies y los datos. Entonces, pueden seleccionar todo esto. Y le dicen copiar. Y se van al past. Y Profesor, ¿se quedó la pantalla? No le escucho. y como copié con todo y encabezados, tiene que abrir row columns y row attributes. Y hasta sidera. Ahí todavía no la ha traspuesto los datos, ¿verdad? Ahí todavía no lo he traspuesto, entonces ahora la tienen que transponer porque si no les va a hacer, va a trabajar con las especies en función de las muestras en vez de las muestras en función de las especies. Entonces seleccionan todo, le dicen edit, rearrange, transpose, ya la transpuso y recuérdense que pone siempre una línea más que hay que quitarla y una columna de más. Que también hay que quitarla, ¿no? También pueden transponer la matriz en Excel y luego traérsela ya traspuesta, pero estas son como viejas costumbres mías. Y ya que tienen esto así, ok, la canción está para acá. Agregan una columna más. Para poner el factor, que en este caso la pregunta es si hay diferencias en la estructura de la comunidad con respecto a la profundidad. Entonces agarran las profundidades, las pasan acá como columna y copiar atributos de columna y se ponen en edit, paste, y estas son las profundidades y acuérdense que le tienen que decir que esta variable le está definiendo grupos. Y ya, esta es su matriz para hacer los análisis. Acuérdense que si se van aquí a Edit, Row Colors, pueden cambiar los símbolos y los colores de los 3 niveles de profundidad para que se vean más bonitos en los gráficos que hagan. Y tienen que hacer entonces un clúster, un NMDS, un
análisis de componentes principales, PCA, un ANOSIM y un SIMPER. Y explicarme bien cada uno de los. Acuérdense que me tienen que explicar los pasos importantes, ¿no? O sea, para hacer el clúster, seleccioné la matriz de tal forma y utilicé tal índice de similitud y el algoritmo del promedio o de la distancia mínima, el que ustedes vayan a utilizar. Y ya, me dio como resultado el clúster que se ve en la figura tal, y ese clúster se puede observar que bla, 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 bla. Y luego lo mismo con el NMDS. Para hacer el NMDS se utilizó la matriz bla, 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 con el índice de distancia bla, 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 y me dio como resultado la ordenación que se ve en tal cosa, y el estrés de esa ordenación es tanto, y entonces la ordenación es buena o mala, o muy buena o muy mala, y etcétera, ¿no? ¿Sí? Eso ya es con la última tablita que ese día vimos, ¿verdad? Cuando es de menor a 1 es muy buena la ordenación, ¿no? No, menor a 0.1. Menor a 0.1. Sí, es el estrés en el NMDS. Acuérdense, si el estrés es menor de 0.1, es muy buena ordenación. Si es de 0.1 a 0.2, es buena. De 0.2 a 0.3 es útil. Y más de 0.3 ya no nos sirve, pues. Y luego hacen el PCA, me explican cuál es la varianza explicada por cada componente. Y también qué es lo que se ve en la ordenación, ¿no? Sí. O sea, son cosas sencillitas, pero no dejan de fuera los detalles importantes. Ok. Bueno, ¿qué más teníamos que ver? ¿Hay más dudas sobre tareas? Nankini, tú ya me entregaste los primeros, ¿verdad? ¿Puedo preguntarle algo? Es que yo estaba intentando hacer el gráfico en donde se hacen las similitudes y como son bastantes datos, es normal que se vean bastantes uniones, ¿no? O sea, todas las especies arriba. Es que se ve bastante grande. ¿Cuál es el gráfico donde se hacen las similitudes? ¿Cómo se llama? El de multivariado, el que es ese de donde se une en grupo 1 con grupo 2. Ah, ¿cómo se llama? No me acuerdo. Ay, déjame buscarlo. Ese vocabulario es el que tienen que aprender, porque si no, pues no. eh, no les va a servir de nada. ¿Quién le ayuda? ¿Habla del clúster? Creo que sí, ¿no? Creo que sí. Bueno, por lo que dijo. Creo que habla del Sí. clúster, pero no sé si. El clúster es el único que nos hace grupos, ¿no? Que nos forma grupos. Sí, el de Clustering Classical, sí. Ajá. En español, en vez de clúster se dice aglomerados. Pero bueno, puedes decir clúster, creo que también todo el mundo lo entiende. Entonces, ¿cuál es tu pregunta ahí?
que al momento de hacer ese gráfico, como son bastantes datos los que estamos manejando en la tabla, se va a ver muy grande el gráfico. Ajá, por eso les conviene hacer esto del row colors y symbols, porque ya les va a pintar Por si esto. acaso no vemos nada. Ah. Chon, 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 chon. Les conviene entonces hacer esto, cambiar los colores, es decir, el de 13 a 16 ponmelo en azul fuerte, el de 1 a 5 me lo pones en azul clarito, y el de 6 a 10 me lo pones ¿en qué? En cafecito. Y pueden cambiar los símbolos también. Si quieren, aquí es un square y acá es un diamond. Entonces, cuando hacen el cluster, aquí estoy haciendo trampa porque esto ya lo deben hacer ustedes solitos. Les va a dar esto. Ustedes tienen entonces que decirme qué usaron acá, ¿no? Así que usamos Braid Curtis. Y ahí está. Ah, pero sí es normal que no salga así. Esa era, Pues, ajá, porque a mí me sale así como todo así grandotón. pues sí, porque son 66 muestras, ¿no? Mil y nosotras luchando ahí de que el gráfico estaba medio raro. Y entonces aquí ya es donde ustedes deben interpretar qué está pasando. Eh, mientras más conocen su objeto de estudio biológicamente hablando, pues es más sencillo, pero aquí, pues por eso se los pongo fácil. Están trabajando profundidades y entonces, ¿qué se nota ahí? ¿No? ¿Cuál es la de 13 a 16? Es esta azulita. ¿Cuál es la de 1 a 5? Es esta de acá. Y la de 6 a 10 es esta de acá. Entonces, ya sabiendo eso, ustedes pueden fácilmente interpretar el clúster, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Lo mismo entonces con el NMDS y con el PCA y con el ANOSIM y el SIMPER. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No sé, bueno, creo que no. Ok. Con respecto a lo que pasaba con el vegan, eh, la verdad no sé bien por qué te hace eso. A lo mejor es que la versión de R que tienes no es compatible con el vegan. Y entonces lo que se me ocurre es que puedes instalar una versión más viejita. Cuando vemos, ¿dónde está? R aquí. Este es para bajar, ¿no? El R, entonces aquí está para Windows. Ahí está el base. Y entonces esta es la última versión, ¿no? El 4.1.1. Que está padre, pero podría ser que la última versión tiene el problema de que a lo mejor no está completamente probada, ¿no? Y podría entonces fallarle algunas cosas, como por ejemplo no correr algún paquete. Entonces, pueden buscar una versión anterior.
Mira, aquí hay patches también. Déjame ver, ¿dónde están las versiones anteriores? Resources. Tan. Déjame ver. ¿Por qué no jala esta cosa? ¿Ya se trabó? No. Ven, aquí hay otras versiones. Esta es la última. Acá hay una anterior y acá hay una anterior. Entonces puedes bajar una de estas versiones anteriores que ya están probablemente mucho más terminadas o son más estables, y la instalas igual, y luego en el RStudio te vas aquí a Tools, son Tools, Global Options, y aquí donde en general dice R version, ¿no? Entonces yo estoy usando la 3.6.2, es una versión bastante viejita, y aquí le puedes decir Change, y según las que tengas instaladas, yo tengo acá 3.6.1, tengo versiones más viejitas, no he instalado la más nueva, ¿no? Pero entonces tú aquí puedes cambiar y decirle, pues utiliza la 3.4.2 y ya haces ese. Checas que ahí sí puedas instalar el vegan y que jale bien, ¿no? Oh, ok. Sí. Vale. Porque sí, algunas veces las nuevas versiones, les digo, son como beta. Eso quiere decir que no han sido completamente probadas. Lo mismo pasa en QGIS, por ejemplo, ¿no? QGIS es un SIG libre como R, y cuando se van a la descarga, ahí van a ver, esta es la última versión y la versión más estable es tal, ¿no? Que es una versión viejita, entonces ustedes pueden decir, pues descargo la versión viejita y también la más nueva para tener las dos, ¿no? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? No, Por creo el que no. momento, creo que no sé. Mis amiguitas. ¿Ya? ¿Están bien? Entonces, ya no les voy a complicar más la vida. Con que lo hagan en past está bien. Bueno. Lo que le iba a preguntar, ¿lo hacemos en ambas o en pasta suficiente? En past es suficiente. A quien le interese ahora sí que la biología numérica, le conviene usar el R. Entonces, pues tienen ahí algunos libros de R, hay mucha ayuda en línea. Y el R tiene una curva difícil para empezar, pero después ya verán que es más sencillo. Y les abre muchas puertas porque pueden hacer de todo en R, hasta SIG pueden hacer en R. Entonces, los que tengan curiosidad van a
deben seguir trabajando con R o con Python. Python es otro software muy poderoso también. Eso sí. No sé, allá en el laboratorio donde estás, Itzel, ¿qué utilizan para análisis? MATLAB, MATLAB. sí. El R puede hacer todo lo que hace MATLAB, y tiene la ventaja que es gratuito. Entonces están medio atrasados tus profes. Bueno, no que estén atrasados, pero el problema de MATLAB es muy buen programa, pero es caro, ¿no? Sí, pero igual ¿cómo se llama? Casi todo lo hacen ahí porque desarrollaron un software que te ayuda a detectar las llamadas de las Ya, ballenas y delfines sí, mediante MATLAB. Entonces todos los códigos los hacen ahí ya. y ya los corren y ya se juntan. ¿Quién Ujú. sabe? Bueno, igual y pues tienen el dinero, ¿no? Para comprarse sus licencias. Pero uno que no lo tiene. Pues sí. Pero la tendencia en muchos laboratorios es irse a R, porque permite mucho más comunicación con todo el mundo. Sí, creo que también se usa, pero para ya los análisis más como después de la detección. Ya. Ujú. Bueno, entonces si no hay más preguntas, pues ya esperaría para el próximo fin de semana sus trabajos y reitero, si algún día tienen alguna duda o quieren hacer algún análisis y no les sale, me pueden echar un grito. Ok, Claro que sí. gracias, Doc. De nada. No lo dude, profesor. Lo vamos a necesitar. Muy bien. Pues entonces me Ya despido. mire, si usted nos ayuda, de buen corazón, ahí le llevamos 1 kilo de comida para los michis. ¿De comida para qué? Para los michis. Claro, Ah, muy bien. trato. Trato hecho. Mm, Entonces grabé esta sesión. Le voy a decir que deje de grabar. sí, lo que le iba a decir, que ahorita nos manda el video, por favor. Sí, por favor, por favor, por favor. Sí, entonces, nada más que averigüe dónde me guarda la grabación, yo se las mando. Detener grabación.